Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Sean todos bienvenidos, queridos amigos oyentes. Hoy voy de entrada nada más a saludar a mis compañeros de trabajo con los cuales he rezado, además de con nuestro invitado que en un ratito lo voy a saludar. Está Raúl García en el control, en la ciudad de Barcelona, en España, donde está el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y está en Radio Católica Mundial, concretamente en la radio, la emisora, porque después también hay televisión allí, en EWTN. Está Jorge Graña, que nos acompaña prácticamente todos los días. Y hoy la Iglesia está de fiesta, como todos los días, porque todos los días tenemos un ejemplo de santidad a imitar. Y hoy nada menos que a Nuestra Señora, a la Virgen Santísima, porque hoy la Iglesia celebra la memoria de la presentación de la Santísima Virgen. Y a mí me gusta mucho tener el misal en mano, no solo para las lecturas a la hora de ir a la Santa Misa, sino también para aprender un poquito por la introducción que se hace en algunos de los días, ¿no? O cuando se celebra un santo, pues nos ponen datos poquitos. Y hoy nos dice, entre otras cosas, que María se manifiesta abiertamente en el templo de Dios y anuncia anticipadamente a Cristo a todo el mundo. Históricamente, el origen de esta fiesta fue la dedicación de la iglesia de Santa María la Nueva en Jerusalén en el año 543. La presentación de la Virgen, que según un escrito apócrifo, pues fue presentada en el templo siendo muy pequeñita, muy chiquitita. Bueno, y ahora, como hacemos siempre, y rapidito porque nuestro invitado nos está esperando, vamos a dar las preguntas del curso de formación. Rapidito, apunten por favor, y luego vamos con la entrevista. Primera pregunta: ¿qué personaje bíblico del Antiguo Testamento se durmió en el fondo de un barco mientras estallaba una tormenta? Dios mío, qué nervios de acero, tengo que decir. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Segunda pregunta: ¿qué significa la expresión bíblica Señor de los ejércitos como un nombre divino? ¿Se refiere a la guerra o a qué ejército se refiere? Última pregunta: ¿en qué texto del Evangelio nos da ejemplo nuestro Señor Jesucristo orando por el Papa? Al final del programa, si Dios quiere, vamos a dar las preguntas nuevamente. Ahora vamos a presentar un programa más del ciclo ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto qué es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Bueno, y para descubrir esos tesoros hay que ir a la escuela. Pero Nelly, ¿a qué escuela? Bueno, tenemos que aprender sobre nuestra fe y profundizar mucho sobre la espiritualidad de los santos. ¿Y por qué decía esto? Que hay que ir a la escuela, porque hay distintas escuelas de espiritualidad y es lo que estamos viendo con nuestro invitado, con el padre Daniel Zavala, que como está en Chile tengo que decirle muy buenos días, padre Zavala, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Nelly, muchísimas gracias. Buenas tardes en el caso de ustedes y muchísimas gracias por invitarme otra vez a este interesante programa. Veo que no nos cansamos nosotros de insistir y de perseguir a la gente santamente, claro. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, padre, hablamos en los primeros programas, introduciendo, se puede decir, el tema de las escuelas de espiritualidad. Ahí está lo que yo decía antes, ¿no? Hay que ir a la escuela. Usted nos habló de santos
de la escuela benedictina en un primer programa. En el segundo vimos que no solamente había santos hombres, sino también santas mujeres, de la escuela benedictina. Y recuerdo brevemente que nos habló de Santa Hildegarda de Bingen, Santa Matilde de Magdeburgo, Santa Matilde de Hackenborg. Y, padre, antes de seguir, porque hay más santas mujeres de esta escuela de espiritualidad, que comparta con nosotros brevemente, para que no dejemos de hablar de las dos grandes mujeres que faltan, sobre leernos textos de estas santas sobre el corazón de Jesús, que usted lo dejó ahí muy bien guardadito. ¿Puede compartir, por favor, con nosotros? Y vamos aprendiendo en esta escuela benedictina. Sí, es muy interesante cómo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se va preparando en varios santos antes de llegar a Santa Margarita María de Alacoque. Es una devoción, por tanto, con gran fundamento. Fíjese que en su libro de Santa Matilde de Magdeburgo, es muy fácil confundirlas a las dos, una es de Magdeburgo y la otra es de Hackenborg. Entonces, la de Magdeburgo, en su libro La luz que fluye de la divinidad, tiene los siguientes textos preciosos. Dice Santa Matilde: Señor, el deseo de mi corazón se lo he quitado al mundo, guardando para mí misma y negado a todas las criaturas. Ahora no puedo seguir cargando con él. Señor, ¿dónde lo debo poner? Y le dice Jesús: el deseo de tu corazón no lo debes poner en otro sitio más que en mi corazón divino y en mi pecho humano. Solo allí serás consolada y besada con mi espíritu. Y Matilde contesta: Señor, si tu justicia es compañera de tu misericordia, ¿cómo es que tu bondad es tan grande? Y Jesús le dice: si he escuchado algo indudablemente bueno del alma afligida, quiero primero acercarme a ella como un padre. Esto nace del enorme deseo que siento por mis hijos. Mi bondad y mi generosidad, mi lealtad y mi misericordia me subyugan tanto que las dejo derramarse sobre la montaña del orgullo y sobre el valle de la humildad y sobre los arbustos del desconcierto y sobre los caminos rectos de la pureza. Mi bondad es en mí aún más poderosa que en las malas personas su perversidad, y mi justicia es a su vez mayor que la maldad de todos los demonios. Qué esperanzador el texto, ¿verdad? Ya lo creo, padre. Es tremendo. Me recuerda una frase del padre Molina cuando decía: Dios es más bueno que yo malo. Dios es más bueno que yo malo. Y sobre Santa Matilde de Hackenborg, la Virgen Santísima le dijo en una ocasión a Santa Matilde: si ansías santidad verdadera, allégate, o sea, acércate a mi Hijo, pues es la santidad misma que todo lo santifica. Y uno de los primeros regalos que hizo el Señor fue darle su corazón en prenda de su predestinación. El Señor abrió, dice, la herida de su dulce corazón y le dijo: en prenda te daré mi corazón. Le guardarás en prueba de ello. Te lo entrego a sí mismo por morada de refugio, a fin de que al instante supremo de tu muerte no halles a tu paso otro camino que el de mi corazón, donde para siempre has de descansar. Dos pinceladas de estas santas que ya hemos visto su vida, pero creo que valía la pena citar algunas frases. Tengo muchas más, ¿no? Pero he escogido estas porque son como la pulpa misma, el núcleo de la espiritualidad. Bueno, casi que tendríamos que dedicar un programa entero para cada una de las frases u oraciones, casi, ¿no? Bueno, amigos, les recuerdo que está con nosotros el padre Daniel Zavala, que es licenciado en Teología por la Universidad San Vicente Ferrer,
de Valencia, aquí en España, y además es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz de Roma, en Italia. ¿Cuánto anhelo, padre, volver a Roma? Siempre anhelamos Sí, volver a Roma. eso. Es verdad. Bueno, padre, no nos quedamos allí porque las mujeres, pues en la iglesia aportamos mucho y siempre, tanto una mujer sencilla, que aporta su trabajo, por ejemplo, en la parroquia, como estas grandes mujeres pensantes que nos ayudan a nosotros a acercarnos más a Dios. Entonces, además de Hildegarda de Bingen, Matilde de Magdeburgo, Matilde de Hackenborg, me encantan estos apellidos, hay más. Y usted nos nombró, si no me equivoco, a otra grande, que por algo tiene ese apelativo, por algo tiene ese adjetivo, ¿no? Santa Gertrudis la Grande. ¿Quién fue esta mujer? Usted dijo que todas ellas vivieron antes de que naciera Santa Margarita María. ¿En qué año nace Santa Gertrudis? Sí, Santa Gertrudis, ya le llamamos la Grande. Imagínese que solamente se la llama grande a personajes que no bajan de ese nivel, de ahí para arriba. Claro. Ella nació el 6 de enero de 1256 en Eisleben, en Sajonia, en Alemania, y a los 5 años entró en la abadía benedictina de Elfta, siendo recibida por la fundadora, pues Gertrudis de Hackenborg. Ya no suenan estos nombres, sí, ¿verdad? Sí. Pero padre, tan pues, pequeñita, o sea, realmente qué desprendimiento el de los padres. Eran otras épocas, porque no podemos juzgar además, comparando con nuestra época, claro, ¿verdad? Hay que situarse en los criterios que tenían en ese momento y las encargaban para que las formaran, y recibían una exquisita formación. Y en el caso de estas abadías benedictinas, la formación era además cultural. Claro. Fíjese que no tenemos noticias acerca de sus padres, de la familia. Sí sabemos de ella que estaba dotada de gran lucidez intelectual y va a adquirir una gran cultura en las artes liberales, dejándose absorber demasiado por los estudios al comienzo, con cierto detrimento de su vida espiritual. Hay una frase que dice, religioso y estudiante, religioso por delante. Pues en este primer periodo... Era al revés, ¿no? Sí, pero ¿qué ocurre? El Señor siempre nos sale al paso y a raíz de una visión de Cristo que tuvo el 27 de enero de 1281, se convirtió del todo al Señor. Tuvo un toque de estos toques sustanciales que alguna vez hemos experimentado en ejercicios espirituales, por ejemplo, ¿no? Sí. Abandonó sus antiguas preocupaciones, se entregó por entero a la oración, a la lectura de la Sagrada Escritura, de los santos padres de la Iglesia, en particular, fíjense, San Agustín, San Gregorio Magno, San Bernardo y Hugo de San Víctor. La escuela de San Víctor ya la veremos. Muy bien. Pero como benedictina, su vida mística, que se desarrolló rápidamente, pues estaba centrada en la liturgia. Como buena benedictina, ya hemos visto cómo en la escuela benedictina la liturgia es central, ¿no? Y sabemos que la mayor parte de sus éxtasis ocurrieron durante la misa. Ordinariamente eran producidos por algunas palabras que le arrebataban en éxtasis. Y al igual que San Bernardo, pues Gertrudis es la santa pregonera de la devoción a la humanidad de Cristo. Ajá. Para nosotros es muy normal esto, sí. Centrarnos en la humanidad de Cristo, pero hubo un tiempo en que no, y hubo santos que el Señor pone en su iglesia para que den énfasis a esta devoción a la humanidad de Cristo. Sabemos que Cristo es Dios y hombre verdadero, tiene las dos naturalezas, pero en estos santos Dios inspira la devoción en particular a su humanidad, y por eso rinde un culto especialísimo a la Eucaristía
y a la pasión del Señor, teniendo siempre el corazón dentro de la llaga del corazón de Cristo, que se descubrió a sus ojos, envuelto en resplandores de cielo. Estos son ¿Cómo se hace visiones, esto? ¿verdad, Padre? Estos son visiones. Sí. Son visiones. Ahora, ¿cómo se hace eso? De tener siempre el corazón dentro de la llaga de ¿Cómo? Cristo. ¿Cómo? Cuando lleguemos a esos niveles místicos, si llego, le cuento. Padre, De no nos deje momento, así, no nos deje así. No de queda otra, momento ¿no? solo podemos Sí, contemplar, admirar, claro. y si el Señor quisiera concedernos esa gracia, no nos enfadamos, No, ¿verdad? bendito sea. En 1284 recibió, aunque en forma invisible, los estigmas del crucificado. Y poco antes de su muerte, su corazón fue traspasado por una flecha de amor, lo que llamamos la transverberación. Recordamos una santa española que le ocurrió Claro, lo mismo, Santa Santa Teresa. Teresa, que es grande también, Claro, ¿no? claro. Y también sabemos que en 1289 escribe sus visiones y revelaciones en el libro llamado Legado de la Divina Piedad. Pero su obra maestra quizás sea la de los ejercicios espirituales con paráfrasis admirables de los textos litúrgicos que, como dice un autor, están rebosantes de exactitud teológica al mismo tiempo que de espléndida poesía, y recuerdan la riqueza del Areopagita y la precisión de Santo Tomás. Fíjense el nivel al que alcanzó esta mujer. Padre, antes de seguir, cuando hablamos, por si alguna persona, o sea, necesita que, bueno, vamos aprendiendo todos, Padre, ¿a qué se refiere cuando habla de que recuerdan la riqueza del Areopagita? Porque de Santo Tomás, supongo que será Santo Tomás de Aquino, obviamente, Santo ¿no? Tomás de sí, se Pero en el refiere al caso, escritor Dionisio Areopagita, eso es. que es un escritor que también tiene textos maravillosos de teología espiritual, un gran conocedor de este autor. Es un profesor, no sé si alguna vez ustedes lo invitaron, el profesor Anderengen, que es un No, profesor argentino que lo enseña en conozco, Roma y en sí. Argentina. Todavía no, Sí, Padre, no le hemos invitado, pero pues sabemos es que un gran merece la pena, experto. ¿no? Sí, es un gran experto en este autor. Ujú. Y fíjese que el legado de la Divina Piedad, el libro, consta de 5 libros, o sea, 5 partes, y de un prólogo en el que se explica de qué manera fue compuesta la obra. El corazón de Jesús se le presenta a Santa Gertrudis. ¿De qué manera? ¿Con qué imagen? Pues radiante de gloria. Y la mística responde llena de gozo, entonando un cántico sobre el instrumento de tu divino corazón por la virtud del Espíritu Consolador. Fíjese cómo aparecen las dos divinas personas, el Hijo y el Espíritu Santo, Sí, sí. lo que San Ireneo decían que eran las dos alas, ¿verdad? Aparecen actuando. Es muy bonito esto porque el Espíritu Santo es el gran desconocido. Se le llamaba porque se escribía poco de él, pero la Santa lo ve actuando. Entonces, un cántico sobre el instrumento de tu divino corazón por la virtud del Espíritu Consolador, que también así es como obra en nuestra alma el corazón de Cristo, ¿no? A través del Espíritu Santo. Y por supuesto sabemos nosotros que utiliza a la Virgen Santísima como instrumento para traernos las gracias. Así que toda la vida mística de Gertrudis, dominada por su íntima unión con el corazón divino, respira una dicha que no se puede describir. Este corazón es el tesoro en el que están encerradas todas las riquezas. Es, como dice un autor, una lira, este instrumento, lira movida por el Espíritu Santo. Qué bonito, Imagínense. Qué bonito. La imagen es preciosa, Sí. porque qué melodía sacaba su virtud, su santidad, ¿no? Claro. Un incensario de oro
del que ascienden los más delicados perfumes, una lámpara suspendida entre el cielo y la tierra. Es también su morada. Gertrudis cree que durante su oración contemplativa es arrebatada frecuentemente hacia adentro de ese divino corazón, donde le pregunta a Cristo muchas cosas y recibe sus respuestas. Nelly, esto también nos ocurre a nosotros. Claro. También de otra manera. al Señor. De otra manera. Claro. Sí. Uh-huh. Sí. Esta idea de ser instruidos durante su experiencia íntima es muy frecuente entre los místicos. Claro. Por eso no es de extrañar. ¿Por qué? Porque el don de sabiduría, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, uh-huh, está íntimamente relacionado con la vida mística, uh-huh, este don de sabiduría, y esta santa tenía este don. Muy bien, el padre Daniel Zavala está hablando de Santa Gertrudis la Grande. Padre, podríamos decir que, a ver, ¿cómo explicarlo? Todo lo que nos ha comentado hasta ahora tiene que ver con la vida íntima, ¿no? En esa relación, como este ciclo se llama Cómo hablar con Dios, ¿no? Cómo hablaba Santa Gertrudis con el corazón de Jesús, ¿no? Pero, a ver, ella tenía los pies sobre la tierra. ¿Me explico lo que quiero decir, padre? O sea, sí. A ver, ¿cómo llevaba su vida cotidiana? Porque uno puede decir, hombre, pues estaba entre éxtasis y éxtasis, pero que nunca comía, no trataba con la gente, no barría, no lo que se le mandara, ¿no? Digo, barrer como puede ser cualquier otra tarea, ¿no? En un sí. monasterio. Así es. Mire, una característica de estos místicos, estoy pensando en Santa Teresa también, era eso también de tener los pies sobre la tierra, como usted lo ha descrito muy bien. Y en la vida cotidiana, pues Santa Gertrudis era testimonio de caridad, era ejemplo de caridad y benevolencia. Ella era muy sencilla, muy generosa, no había aspavientos, y estaba habituada a la comunión frecuente, cosa que no era frecuente, valga la redundancia, en aquella época, claro. Y también una cosa curiosa, estaba acostumbrada a pedir constantemente la intercesión de San José, el bendito José. Ay, no me lo dejen aparcado al querido San José. Ahí tiene una santa devota de San José, un gran antecedente en este siglo, claro, de lo que será la devoción que Santa Teresa difundirá por todo el mundo, ¿no? Sí. Mediante sus conventos. Sí. Mire, Dios le concedió a Gertrudis grandes gracias, como por ejemplo haber tenido 2 visiones muy particulares a lo largo de su vida, en las que Jesucristo, nuestro Señor, dijo que ella pudiese reclinar la cabeza sobre su pecho y oír los latidos de su corazón divino. De verdad, qué delicadeza de las del Señor. Ay, Señor, claro. No, sí, ahí no podemos llegar. Eso, otro, debemos ser testimonio de caridad, debemos ser testimonio de benevolencia, ser sencillos y generosos como Gertrudis, pero estos son gracias especiales que el Señor, concede a quien quiere, ¿no? Pero ¿tuvo más revelaciones ella, particulares, como en este caso? Sí, tuvo más. Fíjese que en una ocasión se le apareció el apóstol San Juan, el discípulo amado que conocemos, ¿no? A quien Gertrudis preguntó por qué, habiendo sido el primero en recostar la cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena, ¿por qué no había escrito nada sobre el corazón de Jesús? Hombre, esto lo hacen solo los santos. Exactamente, qué reproche, ¿no? Bueno, no como un reproche, seguro que no lo hizo así, pero uno... son licencias que se pueden tomar los santos, Claro. Pero San Juan le responde. Hombre, fíjese. A ver. Sí, y le dijo que la revelación del Sagrado Corazón de Jesús estaba reservada para tiempos posteriores, cuando el corazón del mundo se haya enfriado de tal forma que necesite ser reavivado por el amor divino. Qué cosa, Estamos en ese tiempo. Claro. Como una profecía, en realidad. Sí, ciertamente, una profecía, ¿no? Uh-huh. Pero ya el Señor tenía esta devoción para este tiempo. Claro. En una ocasión, estando enferma Santa Gertrudis, le pidió al Señor
que le devolviese la salud para poder seguir su regla. Algo muy bonito en los santos religiosos que quieren cumplir su regla. Pero Cristo se mostró descontento de esta petición y le dijo que, recuperando la salud, haría lo que le gustaba a ella, mientras si continuaba enferma, haría lo que le gustaba a él. Ay, Señor. Porque le dijo, yo estoy más contento con tus buenas intenciones en el estado de sufrimiento que con la suavidad de la devoción que a ti te agrada. Ay, Reprendía al Señor también, cuidado. Cuidado. Le regalaba con visiones místicas, pero eso no convertía a ningún santo en realidad, Sí. en que no va a tener alguna debilidad tan frágil, tan tenue como esta, y el Señor le va a exigir como corresponde a los que ama, a los que más ama. Claro. Así Bueno. que verdaderamente una santa interesantísima. Ahora vemos mejor, Padre, ahora comprendemos mejor de dónde viene esto de Gertrudis la Grande, obviamente, ¿no? Pero sí. que a la vez, la Grande se lo ponemos nosotros, los hombres, ¿eh? Cristo debe decir Gertrudis la pequeñita, hija mía, ¿no? Así, y precisamente por esa pequeñez que vivió, precisamente por eso alcanzó esa grandeza, ¿no? Claro. Fíjese, hay un texto muy bonito, Nelly, que cuenta ella: estaba yo en un rincón de la capilla donde acostumbraba a hacer mis tibias oraciones, dice ella, cuando oí las siguientes palabras: no temas, te salvaré, te libertaré. Cuando oí esto vi que su tierna y delicada diestra tomaba la mía como para asegurar estas palabras y añadió: lamiste la tierra con mis enemigos y la miel entre las espigas. Por fin, vuélvete a mí y yo te embriagaré con el torrente de mi divino regalo. Desde entonces, pacificada por una alegría espiritual enteramente nueva, me he dispuesto a seguir tras el suave olor de sus perfumes y comprender cuán dulce es tu yugo y ligera tu carga, lo cual antes me parecía insoportable. ¿Por qué traigo a colación este texto? Muchas veces una determinada virtud nos cuesta y luchamos. Llega un punto en que el Señor me hace fácil la práctica de esa virtud, claro. Casi como premio por el esfuerzo que he puesto, ¿no? Así que interesante texto. Muy bien, Padre. Vamos a hacer una pausa en el programa y después seguimos charlando de estas santas de la espiritualidad benedictina en el ciclo Cómo hablar con Dios. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Seguimos compartiendo este programa del ciclo Cómo hablar con Dios. Y hemos dicho varias veces que cada alma encuentra su personal modo de unirse al Padre con Jesús, dejándose guiar por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Y cada santo nos enseña, bueno, no sé si todo, porque no comprenderemos justamente en su totalidad esta unión que los santos han tenido con el Señor, pero dejan esbozar un poquito cómo ha sido esa vida de unión con el Señor que tanto nos ama, ¿no? Y para esto estamos hablando con el padre Daniel Zavala, que es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia, hablando de estas santas de la escuela benedictina. Padre, nos queda
Bueno, uno dirá, bueno, bastante tiempo, media hora. No, yo quisiera que podamos terminar y concluir porque esto está tan interesante que no quiero que esperemos al próximo mes para seguir hablando de ello, padre. También usted, si no me equivoco, había nombrado a otra grande, ¿no? En este caso de Suecia, Santa Brígida de Suecia. ¿De qué época estamos hablando de su vida? Estamos a inicios del siglo XIV. 1302 nace, va a vivir 71 años, que para ese tiempo era bastante. Pues sí. Sí, que Y muere en Santa Gertrudis, 1375. Santa Gertrudis, bueno, también. Ella nació en 1256, a mediados del 13, y muere en 1301, inicios del 14, y esta nace el año siguiente. Casi Claro. le entrega el testigo como si fuera una carrera, ¿verdad? Dentro de la escuela benedictina. Muere el anterior 1301, Santa Brígida nace en 1302. Se le conoce como Santa Brígida de Suecia. ¿Y por qué se le relaciona con la escuela benedictina? Por la línea del cisterciense, que es como la parte reformada, renovada de la escuela, y por la formación, aunque no por la profesión religiosa, más bien va por línea benedictina, por la formación que tuvo. Claro. Nace ella en Finsta, en la región de Uppland, núcleo originario del Reino de Suecia. Recordemos que se van conformando los países con el tiempo, ¿no? El núcleo estaba en este lugar. Su padre tenemos noticias de su familia, su padre era senador del reino, y tanto su padre como su madre y todo el resto de la familia eran muy cristianos y muy devotos. Ahí estamos, diríamos, tocando este núcleo espiritual de la familia, de la cual va a salir, claro, este fruto maduro, ¿no? Siguiendo la costumbre de la época, en este caso a los 14 años de edad, fue casada Brígida con el noble caballero Ulf Gudmarsson, que era senador y gobernador de la región de Narke. Recuerda que en este tiempo pues se casaban muy jovencitas. Ya lo veo, sí. Las mujeres. Sí. ¿Y tuvieron hijos, padre? Mire, en casi 30 años de matrimonio tuvieron 8 hijos. Una de las hijas, Catalina, ha sido canonizada por la Iglesia, al igual que su madre. Así que de tal familia palo, de santos. De tal palo. Desde luego. Así que mire, en 1341, recordemos que nació en 1302, en 1341, siguiendo una tradición familiar, Santa Brígida y su marido hicieron la peregrinación a Santiago de Compostela, que fue un viaje que duró 2 años. En ese tiempo, comprenderán, no estaba el tren, el AVE, no había aviones, tardaban muchísimo haciendo una peregrinación. 2 años, esto es inimaginable en esta época, padre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Para nosotros es inconcebible. ¿Qué hacían en 2 años? Caminar, caminar. Claro. Y de vuelta de ese largo viaje a la remota España, claro, y venían de Suecia, imagínense, la parte norte de Europa. Claro. Entonces, viajan de vuelta y Ulf se encerró en el monasterio cisterciense de Albastra, donde murió el 12 de febrero de 1344. Recibe un llamado a dedicarse más a Dios. Y la propia Brígida residió cierto tiempo en el mismo monasterio de Albastra. Fíjese lo que puede hacer una peregrinación cuando se hace con esa disposición no de buscar novedades, sino de verdaderamente encontrarse con Dios, ¿no? Ella queda viuda y tiene la intuición de lo que Dios quería de ella. En adelante sería la esposa de Cristo y su confidente. Y las revelaciones que recibiría serían útiles no solo para ella, sino también para la salvación de muchas almas. Dios le da alma de apóstol. Y Dios preparó a la santa para su misión profética
es decir, de anuncio, dándole el prestigio de una alta santidad y elevándola a los estados místicos más sublimes. Mire, Dios puede hacer lo que quiera. A veces a los santos los santifica y los hace desaparecer. Claro. Y otras veces les da un prestigio de alta santidad para atraer a las almas. Dios sabe qué plan tiene detrás. Por supuesto, claro. Hay que destacar una cosa, Nelly, que la piedad de nuestra santa, de Santa Brígida, tiene un carácter marcadamente cisterciense. La pasión de Cristo y las glorias de la Virgen María son su objeto principal. A la edad de 10 años había tenido ya una visión de Cristo crucificado de la que conservó siempre un recuerdo imborrable. Quiero destacar esto, esta mujer se casó primero. Claro. Y llevó una vida santa en el matrimonio. Exacto, exacto. Estoy pensando en de Beata Concepción Cabrera de Armida. También. Entonces, a ella le fue revelada una bella oración sobre la pasión y sobre la vida y prerrogativas de la Virgen María, que recitaba todas las noches. Su espiritualidad, por lo demás, es mucho más afectiva que especulativa. Se pueden poner los acentos en las dos cosas. Claro. Hay santos más especulativos sin dejar de ser afectivos y otros que son más afectivos, ¿no? En el caso de ella era esa afectividad la que se destacaba. Brígida. Brígida, sí. Y tenía frecuentes éxtasis donde aprendía de Dios lo que debía transmitir a los grandes de la tierra. Por tanto, Santa Margarita tuvo que dirigirse al rey de Francia. Santa Juana de Arco también tuvo que dirigir al rey, al delfín en ese tiempo, claro, ¿no? Claro. El que iba a ser el rey. Santa Brígida va a recibir también esta misión. Fíjense qué importancia han tenido las santas a la hora de dirigirse a los grandes de la tierra. Y en nuestro tiempo, Santa Teresa de Calcuta. Sí. ¿Ve? Mire, su espíritu permanecía extraordinariamente activo durante el éxtasis. Esto realmente es increíble. Mientras su cuerpo estaba como dormido y no se daba cuenta de nada de cuanto pasaba a su alrededor, su alma permanecía despierta hasta tal punto de ver, entender o sentir las cosas sobrenaturales. Al salir de sus éxtasis tenía, como Santa Catalina de Siena, una autoridad divina para dirigir incluso las más duras palabras a los que se apartaban de sus deberes, ya fueran reyes, obispos o, fíjese, el mismísimo Papa. Bueno, no, tengamos cuidado con estas personas que dicen, en la iglesia las mujeres no pintan, pero aquí usted está diciendo que Santa Brígida de Suecia, tenía una autoridad de Dios para inclusive regañar, como se dice en este caso, pero para sacar un buen fruto de ello, porque si podía decir estas palabras que muchas veces tenían que ser duras porque la situación lo requería, con el mismo Papa. O sea, esto es... Imagínese, pero siempre la característica de estas santas, Santa Catalina, Santa Brígida, envuelto siempre en un gran respeto. Por supuesto. Fíjese qué bonita la característica, ¿verdad? Ni vulgaridad, ni grosería, nada. Exacto. Como santas, y además porque Dios se lo mandaba. Y he sabido que Santa Brígida trabajó intensamente con Santa Catalina de Siena para hacer regresar a Roma al Papa. Entonces residía en Aviñón, era el periodo de Aviñón, ¿no? Cosa que no pudo ver Santa Brígida, pero que consiguió por fin Santa Catalina. No importa quién lo lograse, al final de cuentas trabajaban para la misma iglesia. Exactamente, el mismo fin. Claro. Y aparte de sus actividades proféticas, de anuncio, de proclamación, de advertencia a los grandes de la tierra,
Santa Brígida fundó la orden contemplativa del Santísimo Salvador, que tiene por finalidad primordial alabar al Señor y a la Santísima Virgen y ofrecer reparación por las continuas ofensas que se cometen contra Dios. Fíjese la vocación que tiene esta orden del Santísimo Salvador. Tan alta, claro. Mire, Santa Brígida también va a ser una peregrinación a Tierra Santa. Hombre, qué bendición, ¿no? Además de la de Santiago de Compostela en aquellos tiempos. Así es. Bueno, ni le quiero preguntar cuánto tardó, padre, porque si de Suecia a España tardó 2 años, tardaron ella y su esposo, no sé cuánto habrán tardado en esta Tierra Santa, ¿no? Bueno, cuéntenos algún detallito de esto si se sabe, padre. Sí, se sabe que le acompañó su hija Catalina, la santa, la futura santa, y con otras personas pues se embarcaron en Nápoles, y haciendo escala en Chipre, pues vivió medio año en la tierra del Evangelio, medio año estuvo viviendo, más lo que se tardó, por supuesto. Eso. Y en ese periodo Dios se sirvió dispensarle abundantes revelaciones relativas a la vida humana del Señor, en particular sobre su nacimiento y su pasión. Poco después del regreso de esta larga peregrinación, muere Santa Brígida santamente el 23 de julio de 1373. Muere en Roma, y fue enterrada en la iglesia de San Lorenzo in Panisperna, pero poco después su hija Catalina trasladó a Suecia los restos mortales de la santa. Fíjese, había servido tanto a que el Papa regresara a Roma. Ella no lo vio, claro, pero sí el Señor le concede morir en Roma. Qué fuerte, y ¿no? después Santa Catalina ya logrará esta tarea. Santa Catalina, su hija, ¿no? La de Siena. La de Siena. Lo que hace su hija es trasladar los restos a Suecia, ¿no? A su país de origen, ¿no? Exactamente, sí. Es que ahí es fácil confundirse, sí, pues como con las dos Matildes, con estas Catalinas. También, muy Entonces, bien. su hija Catalina lleva su cuerpo a Suecia de vuelta y será Santa Catalina de Siena que logre la vuelta del Papa desde Aviñón a Roma. Entonces, las revelaciones de Santa Brígida, que son conocidas, sus oraciones, ¿verdad?, van a ser recopiladas por el obispo de Jaén, Alfonso de Badaterra, y se publicaron por primera vez en Lübeck el mismo año del descubrimiento de América, 1492. Bueno. Gran año. Así es. Y estas llamadas revelaciones extravagantes son un complemento de las extravagantes, Nelly. Hay que aclarar la palabra, porque uno dice, ¿qué extravagante? No, extravagantes es porque están fuera del texto, diríamos, original. Claro, son un complemento de las anteriores revelaciones. Entonces, como las reúnes, las que estaban vagando, diríamos, que estaban fuera del texto principal, son reunidas. Y la santa, además, pues esta santa se escribía mucho y escribía muy bien, además, eran grandes literatas. Claro. Esta santa escribió también la regla del Santísimo Salvador, que es la regla de la orden que ella funda, ¿verdad? Y también el sermón, llamado Sermón Angélico, sobre la excelencia de la Virgen Santísima. Hay, por tanto, en esta santa, diríamos, una vocación de resaltar la figura de nuestro Señor, de la Virgen Santísima, pero además escribir sobre ellos. Esto es lo impresionante en un siglo XIV, ¿verdad? Donde, diríamos, primero, no era tan común que las mujeres estudiaran, porque ni siquiera los grandes estudiaban, muchas veces eran analfabetos. Pero en el caso de Santa Brígida, pues escribe estas obras
y destacar esta sobre la excelencia de la Virgen María. La santa sabía y hablaba el latín, cuidado, pero su obra era dictada en sueco a sus secretarios, que la iban traduciendo al latín. Afortunadamente, era, digamos, ¿no? Claro, era la verdadera lengua europea de la época. Lo que el inglés es para nosotros, Claro. en ese tiempo el latín era para ellos la lengua vehicular, después era el francés, ¿no? Sí. Y ahora es el inglés. Y ¿qué ocurre? Que al usar la lengua que era más común en Europa, pues la difusión de sus obras va a ser mucho mayor que si hubiese escrito en sueco. Y estas revelaciones van a alcanzar varias ediciones, van a ser muy difundidas, se van a hacer muy famosas. La gente con hambre espiritual va a pedir, va a reclamar y van a surgir varias ediciones. Wow. Y aunque van a ser, por supuesto, la cruz siempre tiene que estar presente en medio, si no las cosas no funcionan. Sí. ¿Y aquí muchos, cómo se presenta, Padre, la cruz aquí? Pues hay impugnadores de sus obras, hay impugnadores, claro, y claro, muchas veces es porque no comprenden a los santos y no pocas porque hay envidia también. Qué frágiles que somos, ¿verdad? Sí. Pero fueron defendidas eficazmente en el Concilio de Basilea por el dominico español y más tarde cardenal Juan de Torquemada. Así que es una santa intelectual, una santa que va a transitar por el estado de casada y después como viuda, fundadora de un convento, escritora, madre de varios hijos, verdaderamente una mujer muy completa. Y me recuerda mucho a Concepción Cabrera de Armida, Sí. ¿verdad? Así Tiene es. muchas similitudes Pues sí. con ella. Bueno, grandes mujeres en la historia de la Iglesia que nos animan a servir a la Iglesia, la única Iglesia que nuestro Señor fundó. Padre, repasemos entonces estas mujeres santas de la escuela benedictina: Santa Brígida de Suecia, Santa Gertrudis la Grande, ¿no? Sí. A ver, Bueno, comenzamos, la primera que estudiamos fue Santa Hildegarda. Esa es, o sea, pusimos más bien en orden cronológico, ¿verdad? Muy bien. Para ir haciendo el recorrido. Santa Hildegarda fue la primera del 1098 al 1179, por tanto, final del siglo XI y segunda mitad del siglo XII. Después vimos Santa Matilde de Magdeburgo, inicios del XII, en 1212, muere en 1283, o sea, segunda mitad del XIII, y después Santa Matilde de Hackeborn, 1241, muere el último año del siglo XIII, y después entramos, las dos que hemos visto ahora, Santa Gertrudis, mediados del XIII, inicios del XIV, estamos abarcando, fíjese, prácticamente del siglo XI hasta el XIV. Claro. Porque la última, la que acabamos de estudiar, de exponer, Santa Brígida, va a nacer a inicios del XIV y muere en 1373. Por tanto, vamos a tener ahí, diríamos, 3 siglos cubiertos. Después aparecerán al inicio del XV Santa Juana de Arco, que no es poca cosa, claro. ¿De acuerdo? Y después la cascada de santas en España, por ejemplo, nuestra Santa Teresa. Muy bien. El Señor no nos desamparó y nos dejó, envió muchas mujeres santas que van a aportar elementos tan propios del corazón femenino, porque el Señor las va a buscar a ellas para que consuelen esa soledad en que se encuentra el Señor, esa falta de agradecimiento de parte de nosotros, ¿no? Y las va a escoger a ellas, precisamente. Es curioso.
Muy bien, Padre, vamos a rezar las 3 Ave Marías. Ahora en un momentito voy a repetir las preguntas del curso de formación. Invitamos a todos a rezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le pedimos a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, terminamos esta entrevista con el Padre Daniel Zavala, licenciado en Teología por la Universidad San Vicente Ferrer de Valencia, aquí en España, y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz de Roma, en Italia. Padre, queda, antes de repetir estas preguntas que ayuda a los oyentes y a nosotros también a aprender un poco más sobre nuestra fe, su bendición para todos los compañeros de Radio Católica Mundial, de NSE y todos y cada uno de los oyentes. Adelante, Padre. Pues el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Padre, dejamos pendiente entonces para el próximo mes, si le parece, hablar de algo que usted ya había preanunciado, la Escuela de San Víctor. Seguimos yendo al colegio, Padre, porque tenemos tanto que aprender de nuestra fe. ¿De acuerdo, Padre? Todos tenemos que aprender. Eso, sí, eso. Muy bien. Bueno, Padre, aguárdenos que terminamos el programa en un momentito y volvemos a hablar después de salir del aire, ¿eh? Vale, Padre, gracias, ¿eh? Muy bien. Bueno, amigos, pues espero que tengan el papel y el lápiz porque vamos rapidito a dar las preguntas que deben responder si lo desean, escribiendo únicamente al correo electrónico conlosojosdemaria@nseradio.com, conlosojosdemaria@nseradio.com. ¿De acuerdo? Y tienen tiempo hasta el domingo por la tarde, ¿eh? No dejen pasar, ¿eh? Bueno, el lunes, si Dios quiere, daremos las respuestas a estas preguntas. La primera, ¿qué personaje bíblico del Antiguo Testamento se durmió en el fondo de un barco mientras estallaba una tormenta? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Este es muy fácil, ¿eh? Bueno, segunda pregunta, ¿qué significa la expresión bíblica Señor de los ejércitos como nombre divino? ¿Se refiere a la guerra? ¿A qué ejército se refiere? Y la última pregunta, ¿en qué texto del Evangelio nos da Jesús ejemplo orando por el Papa? Entonces, amigos, con los ojos de María, @nseradio.com. Me queda el tiempo justo para decirle a Jorge Luis de Lima, Perú, Leonel de Colombia y Patricia de Miami Beach, que no se pierdan el programa del próximo lunes. Estará don Miguel Ángel Ventanas para responder a sus consultas. Les deseo un santo fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nseradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nseradio.com. Te esperamos.